La vida oculta de Jesús. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. Lucas 2, 23a. Esta edad se consideraba como la edad en la que un hombre podía comenzar a ejercer el oficio de profeta. Ezequiel 1, 1. Sacerdote. Números 4, 3. Oh Rey. Génesis 41, 46 y segundo libro de Samuel 5, 4. Los 30 años era entonces una buena edad para empezar una importante misión en la cultura judía. Pero, ¿qué pasó en la vida de Jesús antes de su ministerio? Los años perdidos de Jesús plantea un misterio que ha cautivado a eruditos y creyentes por siglos. ¿Qué estaba haciendo el Mesías antes de iniciar su ministerio público? Esta pregunta abre la puerta a un mundo de especulaciones y teorías fascinantes, marcando el inicio de una búsqueda que desafía nuestra comprensión de su vida. La exploración de la vida oculta de Jesús, Yeshua en hebreo, se mueve entre mitos y realidades, intentando discernir la verdad detrás de las leyendas. Algunos sugieren que este periodo incluyó viajes y estudios, mientras que otros lo ven como un tiempo de preparación espiritual. Esta fase de su existencia permanece envuelta en un velo de misterio, provocando un debate continuo entre los estudiosos. Los viajes de Jesús, aunque poco documentados, sugieren un intercambio cultural y espiritual significativo. Viajando posiblemente hasta Egipto y otras regiones, Jesús podría haber establecido un puente entre diversas tradiciones y sabidurías, enriqueciendo su mensaje universal de amor y compasión. Jesús antes de los 30 años nos sumerge en un viaje hacia lo desconocido, desentrañando lo que hizo Jesús antes de aparecer públicamente. Investigaciones sugieren que esos años fueron cruciales para su formación espiritual y enseñanzas posteriores. La educación mística de Jesús es un tema de debate y fascinación. Algunos sugieren que sus años perdidos fueron pasados adquiriendo sabiduría espiritual oculta, lo que forjó las bases de sus futuras enseñanzas y milagros, desafiando la comprensión tradicional de su vida. La importancia de los años ocultos de Jesús radica en la profundidad y misterio que aportan a su figura histórica. Estos periodos enigmáticos ofrecen una perspectiva única sobre la formación de su pensamiento y espiritualidad, invitándonos a reflexionar sobre las influencias que moldearon sus enseñanzas y su ser. Es una oportunidad para entender mejor no solo al hombre, sino también al Maestro que cambió el curso de la humanidad. Influencia de los esenios. Los esenios, una secta judía de vida monástica, son a menudo mencionados como posibles maestros ocultos de Jesús. Su dedicación a la vida espiritual y a la pureza, junto con su rechazo a las normas sociales de la época, plantea la posibilidad de que influenciaran profundamente en el joven Jesús, quizás inculcándole valores y conocimientos que más tarde definirían su ministerio y la vida de sus primeros discípulos. ¿Cómo influenciaron los esenios a Jesús y su mensaje? Esta pregunta nos lleva a considerar los secretos de la espiritualidad de esta comunidad judía ascética y las enseñanzas de Jesús, las que comparten una conexión intrigante. Su énfasis en la pureza, la meditación y la conexión con Dios podría haber moldeado parte de su visión y predicación. Viaje a Egipto. Jesús en Egipto es otro capítulo fascinante y de gran debate que sugiere una búsqueda de sabiduría antigua. Esta teoría sostiene que, durante su juventud, Jesús pudo haber viajado a Egipto, un crisol de conocimientos y prácticas espirituales, en búsqueda de un entendimiento más profundo de lo divino. Este viaje habría sido fundamental en la formación de sus enseñanzas, reflejada en parábolas y conceptos que enseñó. Las influencias egipcias en las enseñanzas de Jesús son un tema de especulación continua. Algunos argumentan que su mensaje de amor, perdón y trascendencia refleja los principios espirituales que prevalecían en el antiguo Egipto. Unir los puntos entre Jesús, Egipto y los esenios es un ejercicio fascinante que revela la riqueza de las influencias culturales y espirituales en su vida. Cada cultura y creencia que Jesús pudo haber encontrado añade una capa más de comprensión a su legado. Descifrar los textos sagrados, incluidos los rollos del Mar Muerto, ofrece nuevas perspectivas sobre Jesús. Estos antiguos documentos pueden revelar la complejidad de su pensamiento y las influencias que moldearon su mensaje, abriendo un nuevo entendimiento de su misión espiritual. Conexiones con filosofías mistéricas.
Algunos estudiosos especulan sobre la posible conexión de Jesús con filosofías mistéricas de la antigüedad. Estas eran escuelas religiosas del mundo grecorromano cuya participación estaba reservada a iniciados. Las enseñanzas ocultas de Jesús y su relevancia hoy se centran en cómo sus aprendizajes secretos siguen siendo aplicables. En un mundo que clama por entendimiento y paz, sus enseñanzas sobre el amor, la compasión y la conexión espiritual resuenan con fuerza. La vida secreta de Jesús está envuelta en misterio y fascinación. Tradiciones antiguas y teorías modernas se entrelazan para ofrecer una visión de sus años no documentados. Este enigma histórico sigue capturando la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Explorar los misterios de los años ocultos de Jesús no solo nos permite acercarnos más a la verdad que rodea a su vida, sino también enriquecernos espiritualmente. Suscríbete, dale like, comenta y comparte este viaje en busca de la verdad oculta. Inspírate y sé parte de esta emocionante exploración. La herencia mística de Jesús, que abarca desde Egipto hasta Nazaret, ofrece un puente entre el misticismo antiguo y sus enseñanzas espirituales. Este viaje espiritual no solo es fundamental para comprender su mensaje, sino que también invita a reflexionar sobre la amalgama de influencias que modelaron su vida y obra. Finalmente, es importante tener en cuenta que las teorías y especulaciones sobre la vida oculta de Jesús carecen en gran medida de respaldo histórico sólido, por lo tanto, deben ser tratadas con precaución. Hasta pronto.